Aquí hay uno mayor que Jonás. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: «Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más grande que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en juicio contra esta generación y hará que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás». Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. Sabemos que Jonás huía del Señor tras ser liberado del pez. Recibe un encargo, la de recorrer Nínive anunciando su destrucción. Llama a la conversión, al abandono de la violencia y pone un plazo de 40 días. Un pueblo que se deja llevar por la fuerza y por la ira. Nínive, símbolo de la opresión y la violencia, es llamado a la conversión por ese motivo. Dios quiere hacer desaparecer a ese pueblo si no se convierte. ¿Es posible apaciguar el ánimo violento en 40 días? El texto habla de un pueblo que cambia por temor a la destrucción, por temor a Dios. Pero esa puede ser la causa. La violencia habla de una perversión del comportamiento de una persona frente a la vida del otro que lo hace objeto de ira. No es que nazcamos así, pero la educación y la permisividad ante ella hace que las actitudes violentas se normalicen. La permisividad de la violencia es el abandono de los criterios para realizar el bien en la vida. No podemos acostumbrarnos a vivir con la violencia. La violencia requiere un límite, y Dios se lo está poniendo a la ciudad de Nínive, con la amenaza de su destrucción. Pero de alguna manera, quien vive de la violencia ya se ha destruido a sí mismo. 40 días son los que dedicamos a la Cuaresma, para repensar nuestros pasos cara a Dios. ¿Qué ídolos hemos construido y por qué hemos dejado de depositar nuestro amor a Dios? Para repensar cuáles son nuestros comportamientos violentos y por qué los hemos permitido en nuestro entorno. Si profundizamos en ello, se puede dar un cambio radical en nuestra vida. Si lo que queremos expresar es que la vida ante todo se vive con respeto mutuo, Dios nos dará las claves. Dios nos va a dar las claves del respeto mutuo para que no sea objeto de nuestra ira. Hemos de depositar nuestra confianza en Dios para comprender que nuestra vida se ha de construir con valores de respeto y compromiso por la vida del hermano. No es el temor a desaparecer ni el temor a una violencia mayor lo que ha de llamarnos a un cambio de vida. Lo que ha de llamarnos a una conversión auténtica es la capacidad sincera de construirnos interiormente, que requiere la escucha de nuestra propia verdad, la escucha de la verdad del otro y la escucha, sobre todo, de la verdad de Dios. Hoy hemos rezado en el Salmo: un corazón quebrantado y humillado, el Señor no lo desprecia. De ahí que la posibilidad de que la conversión sea posible con el abandono del mal y la acogida del bien. Dios despierta su compasión con nosotros para mostrarnos que la construcción interior está en marcha y va por buen camino, pero se precisa un camino largo de reeducación para que no sea la violencia la vía que se utilice para expresar la libertad. Jesús habla ante la gente que pide una señal de Dios para convertirse y creer, pero Jesús les dice que no habrá más señal que la de Jonás. El camino de un radical cambio de vida es lo que abre el camino a Dios. Se requiere un cambio de pensamiento y actitudes
para emprender el camino de la conversión. La conversión no es un camino de comodidad, al contrario, incomoda, pero realiza la plenitud que buscamos en Dios. Jesús no quiere contentar a sus oyentes, los pone en un brete para que asuman una vida comprometida con Dios. Dios no es un juego, al contrario, implica la vida entera. Si ante la violencia de Nínive la señal de Jonás fue suficiente para despertar la compasión de Dios, las señales que da Jesús con su palabra y sus signos son más que evidentes. Jesús está por encima del profeta Jonás, es el Hijo de Dios. No pidamos más signos que los que ya han sido dados. Existe la violencia personal que se ejerce con la fuerza hacia el otro. Existe la violencia sistémica, que ejerce un grupo o gobierno, y existe la violencia autoinfligida. La sociedad ejerce una presión para que estos tipos de violencia no se den, presión que a veces es infructuosa. Una señal de cambio y conversión frente a la violencia son las pautas educativas que refuerzan los comportamientos pacíficos. La voz de la paz ha de escucharse para que no sea la ira lo único que se manifieste en la sociedad. Pero existe una paz interior que hace despertar las conciencias y que denuncian todo tipo de violencia, como la que proclama Jesús desde su interior. Oremos por los violentos, por aquellas personas cuyo único recurso de expresión es la ira, para que encuentren en Jesús de Nazaret una posibilidad de cambio interior que lo conduzcan al respeto por el otro y por la vida.